realizándose más de 25 años en España, y queremos dar una perspectiva sobre cómo se ha hecho este cultivo desde dos puntos de vista. Por un lado, abordando aspectos de sostenibilidad, no solo aspectos de sostenibilidad ambiental, también económica y social, y también explicándonos a través del titular de la autorización, actualmente Bayer, cuáles son las medidas de seguimiento ambiental que vienen aplicando desde hace muchos años. Para la primera parte, la sostenibilidad del cultivo de maíz, contamos con la doctora Laura Grieso, catedrática de Economía de la Universidad Pablo Olavide. Laura es una verdadera experta en temas de sostenibilidad, tiene muchas publicaciones en este sentido. Hemos tenido la suerte de poder contar con ella en muchas jornadas y cursos. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis y estoy segurísima de que os va a dar una exposición muy interesante de lo que supone el cultivo del maíz BT para la agricultura de España y también para las zonas rurales. Laura, no sé si estás por ahí. Sí, aquí. Si puedes encender la cámara y sí. te doy la palabra. Muchas gracias, Laura. Buenos días, muchas gracias por contar conmigo en este curso. Gracias a Blanca y a Judith por la organización. Y bueno, paso sin más dilación a la presentación para no extenderme demasiado. Lo tengo aquí, a ver. No sé si se ve. ¿Se ve bien? Sí, que la vemos, Laura. Vale, perfecto. Bueno, pues como me ha presentado Judith, la charla sobre la sostenibilidad del cultivo del maíz en España. Voy a empezar la presentación con una breve introducción sobre la evolución del cultivo, de cómo ha ido cambiando a nivel mundial y europeo. Prácticamente veréis que va a ser muy parecido. Después ya me centraré en las distintas áreas de la sostenibilidad. ¿Se escucha más? Es que yo me oigo como también, no sé si alguien tiene abierto el micro, a lo mejor es por eso. Escuchamos un poco, se corta un poco. Vamos a cortar también el micro aquí en la sala. Vale, a ver si ahora se me oye mejor. Sí, me oímos mejor. Vale, igual era por el retorno de oírse doble. Vale, si hay problemas me lo decís. Vale, en cuanto a la sostenibilidad, vamos a analizar las tres grandes dimensiones típicas de análisis, que son la sostenibilidad económica. Entraré también en la sostenibilidad ambiental del cultivo del maíz BT y, por último, daré unas pequeñas pinceladas sobre la sostenibilidad social. Bien, en relación a la evolución del maíz modificado genéticamente, a nivel mundial, la superficie de este cultivo no ha parado de crecer desde su introducción en el año 1996 y destaca principalmente el cultivo en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá. Si agregásemos la superficie de cultivo de maíz modificado genéticamente en todos estos países adoptantes y también la producción, podríamos ver que en términos porcentuales, tanto en relación a la superficie de cultivo de este tipo de maíz modificado genéticamente como también en cuanto a la producción, el cultivo alcanza casi el 90% de la superficie y la producción de maíz total en estas zonas. Pero repito, solamente teniendo en cuenta la superficie en los países adoptantes. Cuando pasamos a un contexto europeo, bueno, cabe destacar, como ha dicho Judith en la presentación anterior, que el único cultivo, bueno, el único maíz modificado genéticamente que está aprobado para su cultivo comercial en la Unión Europea es el maíz BT o línea AMON 810. Este cultivo en el año 2024 superó las 70.000 hectáreas en la Unión Europea y prácticamente la totalidad de esas hectáreas está localizada en España, ya que en España se cultiva el 98,71% de la producción total de la Unión Europea. Esto sobre todo debido a la caída de superficie que ha experimentado en el caso de Portugal en los últimos años, donde, bueno, si veis el grafiquito este que aparece aquí redondo, en la superficie de Portugal, bueno, pues apenas alcanza el 1% del total de la Unión Europea.
Si vemos un poco la distribución por regiones, vemos que la región que cuenta con una mayor superficie de cultivo de maíz BT es Aragón, seguido de Cataluña, Navarra y luego también Extremadura. Bien, en España lo que es la evolución de la adopción de maíz BT, digamos que ha sido una tendencia creciente prácticamente con algunos años puntuales en los que no ha ocurrido esto, pero bueno, prácticamente la tendencia ha sido creciente hasta el año 2017-18 y a partir de ahí pues ha experimentado una ligera caída. Bueno, una ligera caída, no, una caída bastante importante, pasando del 35% hasta un 20% más o menos, aunque es verdad que en el año 2024 se ha recuperado un poco. Si vemos cuál ha sido la tendencia en esta adopción por regiones o por comunidades autónomas, vemos que en el caso de Cataluña, teniendo en cuenta los datos que publica el Ministerio de Superficie Cultivada, basada en la compra de semillas, con lo cual, bueno, hay que pensar siempre que es una estimación y hay pequeñas variaciones, pero bueno, teniendo en cuenta estos datos, podemos ver que la comunidad que presenta una mayor adopción es Cataluña con respecto a la superficie de maíz total que cultivan en esa región, en los que normalmente siempre está en torno al 90% o en algunos años casi rozando el 100%. Y bueno, digamos que evitando algunos años en los que ha habido unas caídas de la producción de maíz, bueno, más o menos tiene una tendencia ligeramente constante. Mientras que en otras comunidades autónomas como Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha o Andalucía, pues esta tendencia en la adopción, bueno, pues sigue una tendencia en los últimos años decreciente. Bien, pasando ya un poco al tema de la ponencia que está relacionada con la sostenibilidad, voy a empezar analizando un poco la sostenibilidad económica. Para ello, digamos que he dividido la sostenibilidad económica en dos dimensiones, la dimensión microeconómica y la macroeconómica. En relación a la macroeconómica, las principales razones que impulsan la adopción de maíz BT en zonas afectadas por la plaga están relacionadas con, digamos, el beneficio o los ingresos y costes que experimenta el agricultor. Por parte de los ingresos, los agricultores cuando cultivan una variedad BT con respecto a la convencional, cuando existe la plaga del taladro, pues digamos la principal ventaja es que tienen un mayor rendimiento. Este rendimiento suele variar entre 1 tonelada, 1,34 toneladas por hectárea en media en la zona de Aragón y Cataluña. Y además del rendimiento, digamos que también influye en sus ingresos los menores problemas de calidad que tiene el maíz BT en relación al convencional, ya que digamos que bueno, hay menos contaminación por micotoxinas, entonces, bueno, eso también repunta en los ingresos del agricultor. Por parte de los costes, bueno, obviamente como el maíz BT es resistente a la plaga, pues hay unos menores costes relacionados con el uso de pesticidas y también hay unos menores costes de producción asociados a la mayor facilidad del cultivo, en el sentido de que el agricultor tiene que realizar menos inspecciones para ver si el cultivo está afectado por la plaga. El hecho de que haya menos tratamientos también supone un ahorro de costes en combustibles por parte del agricultor y además la facilidad en la recogida de la cosecha, con lo cual bueno, pues todo eso redunda también en unos menores costes de producción. Esos mayores ingresos y esos menores costes pues al final generan un mayor beneficio para los agricultores que deciden adoptar este tipo de tecnología o de cultivo para, bueno, en relación al convencional cuando existe la plaga. El otro punto de vista de la sostenibilidad económica es un punto de vista más agregado, más de macroeconomía. Y para ello lo que se analiza es un poco la demanda interna que existe en España de maíz y la producción. Esto es lo que se presenta aquí en este primer gráfico. Entonces podéis ver que la línea naranja indica las necesidades de maíz en España y la línea roja, digamos, es la línea de producción de maíz. Entonces, si veis la diferencia entre ambas líneas, la naranja y la roja, cada vez se va haciendo mayor esa diferencia.
Entonces, para suplir esa demanda interna de maíz, lo que se hace es recurrir a las importaciones. En el año 2024, las importaciones fueron 2,6 veces más que la producción en el país. Y esto supone que cuanto mayor sea esa distancia o ese gap entre las importaciones, entre la producción y la demanda interna, pues mayor van a ser las importaciones y también en general mayor es el coste que supone para nuestro país. Entonces, en el año 2024, si veis en el segundo gráfico, pues la línea azul, que digamos que es el gasto en importaciones, cada vez crece más, ¿no? Con un pico bastante importante en el año 22 por la subida del precio del maíz. En el año 2024, a pesar de que bueno, ya no estamos en ese pico, pero la demanda de maíz a través de importaciones supuso un gasto para el país de 793 millones de euros. Bien, teniendo en cuenta esta tendencia que tiene nuestro país, se puede analizar qué hubiera pasado si no existiera el maíz BT en estas zonas y se hubiera tenido que cultivar maíz convencional, digamos. Pues en este caso se hubiera reducido, digamos, la producción en casi 2 millones de toneladas en todo el periodo de cultivo del maíz BT desde el año 98 al 2024, y esto hubiese supuesto tener que importar, digamos, esas toneladas adicionales que nos hubieran producido. Y eso hubiera generado un gasto de 350 millones de euros, actualizados todos al año 2021, que a nivel anual, digamos, es una media de casi 13 millones de euros más que hubiéramos tenido que gastar para abastecer la demanda interna, lo cual, bueno, pues hace una idea de que esto empeoraría la demanda, digamos, la balanza comercial española por aumentar el gasto en estas importaciones, lo cual sería negativo. Así podemos ver que bueno, el cultivo del maíz BT también en términos macroeconómicos es sostenible porque permite al país no depender tanto del cultivo por parte de otros países. Bien, pasando a al segundo eje, a la segunda dimensión de la sostenibilidad, que sería la sostenibilidad ambiental. El principal beneficio medioambiental del maíz BT viene dado por el menor uso de pesticidas en las zonas afectadas por el taladro, que según algunos estudios, bueno, podría ir entre el 27 y el 45% menos de lo que se usaría teniendo en cuenta el maíz convencional. Este menor uso de pesticidas tiene dos ventajas claras. Uno es el menor impacto en el medio ambiente por el menor uso de productos agroquímicos, y también hay un menor riesgo sobre especies no objetivo. Además de este indicador, que es como el más claro, existen otra serie de indicadores ambientales que también se han visto beneficiados, por así decirlo, por el cultivo del maíz BT, como es el uso de la superficie agrícola. Luego, a continuación, presentar el uso del agua y también la fijación de carbono por parte del cultivo. En relación al uso de la superficie agrícola, bien, si hubiésemos, digamos que mantener la misma producción de maíz en zonas afectadas por la plaga del taladro, hubiese sido a costa, digamos, de incrementar considerablemente la superficie actual destinada al maíz convencional. Entonces, lo que se ha hecho es, viendo la diferencia entre el rendimiento del maíz convencional y el rendimiento del maíz BT en estas zonas afectadas, ver cuánta superficie adicional se hubiese necesitado para conseguir la misma producción con maíz convencional. Y esto nos da que solamente en el año 2024 se hubiesen necesitado más de 6.000 hectáreas adicionales de cultivo de regadío en zonas de Aragón y Cataluña y Navarra principalmente. Que bueno, todos tenemos en la cabeza que es algo que es imposible de conseguir, ¿no? En términos agregados, además, durante los 27 años del cultivo, pues se alcanzarían casi las 184.000 hectáreas, que es algo inviable. Es decir, el maíz BT lo que hace es permitir que el uso de la superficie agrícola se dedique a otros cultivos, mientras que podemos mantener el cultivo del maíz en esas zonas afectadas por la plaga. En relación al uso del agua, se ha utilizado un indicador que se llama huella hídrica y que lo que hace es ver un poco el impacto de un determinado producto, en este caso el cultivo del maíz, en diferentes dimensiones del uso del agua. Estas diferentes dimensiones se miden a través de huellas, que es la huella hídrica azul, que consiste en ver el volumen de agua de riego, cómo afecta, por ejemplo, en el caso del maíz, el hecho de producir maíz con agua, cómo afecta al agua de riego que se necesita.
Está la huella hídrica verde, que está relacionada con el agua de lluvia consumida por el maíz, que está, bueno, esa evapotranspiración del cultivo. Y en el caso de la huella hídrica gris, a lo que se refiere es al volumen de agua necesario para asimilar la carga de fertilizantes nitrogenados generada por el cultivo. Entonces, cuando analizamos el maíz BT en relación al maíz convencional, podemos ver que el maíz BT tiene un mayor rendimiento. Esto quiere decir que producir maíz genera una menor huella hídrica de lo que generaría producir ese mismo maíz en términos convencionales, por así decirlo. Si tenemos en cuenta todo el periodo de cultivo del maíz BT en España, que es desde el 98 al 2024, la huella hídrica evitada verde y azul ascendería a 72 millones de metros cúbicos cada una de ellas, y la huella hídrica gris alcanzaría, bueno, superaría un poquito los 30 millones de metros cúbicos. Esto supondría un ahorro importante en relación a la huella hídrica azul, que es el volumen de agua de riego, especialmente en Aragón y Cataluña. En Aragón, en términos anuales, estaría en torno al 1,2 millones de metros cúbicos que se ahorrarían y en el año, o se evitarían en huella hídrica azul, y en Cataluña esta cuantía alcanzaría el medio millón de metros cúbicos, teniendo en cuenta que son regiones que periódicamente se ven afectadas por sequía o escasez de agua de riego, pues este menor impacto en el uso del agua es bastante importante, gracias al maíz BT. Y ya el último indicador medioambiental que voy a presentar es la fijación de carbono que genera el maíz BT en las zonas de cultivo. Todos los cereales en realidad tienen una fijación neta de carbono y por tanto son sumideros de carbono naturales. En el caso del maíz, en la zona de Aragón, hay un estudio de 2012 que estima que esta capacidad de absorber carbono, en el caso del maíz, equivale a 777 kilos de CO2 equivalente. Teniendo en cuenta que el maíz BT tiene un mayor rendimiento que el maíz convencional, si vemos esa diferencia de rendimiento, podemos calcular que el maíz BT ha contribuido a fijar casi 1,5 millones de toneladas de CO2 equivalente en 27 años. Y esto, bueno, para que os hagáis una idea en cómo se traslada, se podría compensar casi 10.000 millones de kilómetros recorridos por turismos de combustión en España, teniendo en cuenta el parque automovilístico actual. Bien, la última dimensión de la sostenibilidad es lo que conocemos como sostenibilidad social, y en este sentido cabría destacar que la adopción de maíz BT puede contribuir a alcanzar los objetivos de estrategia del Pacto Verde Europeo, en el sentido de que permite aumentar el crecimiento y además la eficiencia en el uso de los recursos. Como hemos visto, el maíz BT en zonas con la plaga es mucho más eficiente en uso de recursos y por tanto más sostenible. En concreto, permite mitigar el impacto sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta distintos indicadores de uso de la tierra, de uso del agua y también de absorción del CO2 en este caso. Y por otra parte, en términos sociales, es muy importante porque el maíz BT hace que la agricultura sea más competitiva en las zonas de cultivo. Y esto genera que la población, los agricultores, se queden en las zonas agrarias, en las zonas rurales, y contribuye al mantenimiento de la población en estas zonas, que es un problema bastante importante en nuestro país. Bueno, a modo de conclusiones muy rápidas, podemos decir que el maíz BT ha contribuido y va a seguir contribuyendo a lograr una agricultura más sostenible en aquellas zonas donde está presente el taladro del maíz. En concreto, a nivel medioambiental, ha contribuido a reducir lo que os decía, el uso del agua y de la tierra, al mismo tiempo que ha permitido aumentar el rendimiento y los ingresos de los agricultores, que es un tema muy importante para mantener la agricultura viva, digamos, en las zonas rurales. A nivel, digamos, macroeconómico del país, el maíz BT también ha demostrado que contribuye a reducir las importaciones de maíz, reduciendo así nuestra dependencia exterior del cultivo, que es un tema bastante importante, y mejorar la balanza comercial por este concepto. Bueno, y con esto termino mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención. Os he dejado la presentación colgada aquí en la plataforma, y bueno, aquí en el final también os he puesto las referencias bibliográficas que he utilizado en la presentación, por si
queréis echar un vistazo a estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por ilustrarnos perfectamente cuál ha sido la contribución a lo largo de estos años del MAICBT en España y por poner de manifiesto que la introducción de rasgos como la tolerancia a insecticidas al final van a acabar redundando en sostenibilidad para todo el sector agroalimentario. Si esperas un poquito a que haga la presentación Pilar, al final, si os parece, después de este bloque, abrimos la posibilidad de preguntas en el chat. Recordaros a todos que si tenéis alguna pregunta para Laura, podéis irla poniendo en el chat y cuando acabe de hacer su presentación Pilar, que es la siguiente ponente, y finalicemos el bloque, se las podemos trasladar. Muchas gracias, Laura. Te voy a dar